Hola muchachos, el último laboratorio, práctica 13, consiste en la conservación de momento angular. Entonces, de nuevo, voy a pasar lentamente la introducción para que la lean. Yo voy a explicar algo de teoría también ahorita en el tablero. Entonces, ¿en qué consiste? Si ustedes encuentran un video de colisiones rotacionales, tienen un disco grande de 2.85 kilogramos, que es el disco de abajo. Está hecho en madera con unos puntitos que nos van a facilitar la medición de las rotaciones. ¿Para qué vamos a medir cuántas rotaciones da en cierto tiempo? Pues para calcular velocidad angular. También van a tener un disco pequeño, claro que al principio el laboratorista está sosteniendo con sus manos y después deja caer sobre este disco que está en rotación de tal forma que quedan unidos y rotando juntos. Entonces veamos brevemente el video. Ustedes pueden seleccionar diferentes velocidades, por ejemplo, slow motion por 8, es decir, baja como 8 veces la velocidad. Tienen también intento 1, 2, 3 y varios intentos. Les pido como tal unas 5 medidas, es decir, traten de seleccionar diferentes intentos aleatoriamente, no es necesario que vayan en orden. Y con eso ustedes van a tener datos de velocidad, pues varias velocidades para este disco y también varias velocidades finales. Yo recomiendo que seleccionen de velocidad slow motion porque les va a permitir tomar datos fácilmente. Si doy play a esto, fíjense que el video transcurre lentamente. Pueden ser capaces de contar las vueltas, ya les digo cómo. Y después el laboratorista deja caer el disco y ahí hay una velocidad final. Listo. ¿Qué datos necesitamos para calcular, bueno, para tener en cuenta? Fíjense que aquí hay una tablita en donde ustedes llenan los datos de masa y radio. Entonces la masa la pueden determinar, o más bien está registrada aquí arriba, solamente sería copiar y pegar esos datos. Para el radio, pues lo único que deben hacer es usar las reglitas, pero junto con este circulito que es muy útil. Posicionan el circulito, por ejemplo, digamos el grande, y ahora sí, yo les recomiendo que midan los radios cuando este disco ya haya caído, es decir, cuando ya esté en contacto con este. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si ustedes se fijan, antes, como está más cerca de la cámara, pues el disco se ve más grande de lo que es. Entonces tomen el dato de radio justo cuando se haya liberado. Desplieguen la regla y unan el centro de la regla, digamos con la esquina. Bueno, aquí se me rotó. Entonces voy desde acá cero, desde la esquina hasta la mitad me dice que estoy midiendo el radio del disco grande, son 30 centímetros y eso lo registro, 0.3 metros, en metros por favor. Y también puedo registrar el radio chiquito, muevo la regla para que quede más fácil y yo alcanzo a ver que eso es casi 18 centímetros. Eso lo registro y calculo el momento de inercia. ¿Cómo se calcula? Pues change column fórmula, masa por el radio al cuadrado dividido entre 2 y listo. Ya se obtiene el momento de inercia. ¿Qué otras cosas necesitamos? Pues las velocidades angulares iniciales y finales. Como les decía, hay varios intentos. Intento 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hay más, de hecho. Traten de escoger aleatoriamente todos los que puedan. Son 5 intentos. Por ejemplo, si escogen el primero, ¿cómo vamos a determinar la velocidad angular inicial en ese caso? Ya nos deshacemos de la regla, ya no es importante. Vayan aquí y si ustedes se fijan, aquí hay unas marquillas, listo, rojas. Esas marquillas rojas nos van a servir para calcular las vueltas. Voy a usar una vuelta y voy a medir su periodo. Entonces selecciono el cronómetro, fijo este punto, por ejemplo, yo hice que esta marquilla coincida de la parte posterior, bueno, más bien la parte delantera, con esta marquilla. Pongo aquí el cronómetro en ceros y ahora sí le doy play al video y paro eso cuando esté ahí arriba otra vez. Listo, avanzo esto y por aquí este es el fotograma donde vuelve a entrar en contacto la marquilla con la marca. Este es el periodo que a mí me dio. ¿Cómo determino la velocidad angular? La determino con esta ecuación de aquí. ¿Listo? Con esta.
Es decir, que lo único que debo hacer es consignar los datos, es decir, 2pi, dividirlo entre el periodo que calculé y poner ese dato en la tabla. Claro, aquí sería pues velocidad angular inicial. Después calculo para un mismo intento la velocidad angular final, es decir, no cambio de video. Espero a que el laboratorista haya soltado el disco. Fíjense que por aquí libera el disco. Entonces traten de fijar una marquilla. Por ejemplo, una vez ya se liberó y cayó completamente, sería muy bueno fijar una marquilla. Yo creo que por aquí, cuando esté azul, toca esta línea roja, sería una buena referencia. Así que por aquí reinicio el tiempo. Listo, y ahora sí le doy play. Espero a que este azul vuelva otra vez a la marquilla. Y ese sería el periodo t sub 2 que yo lo llamé en las ecuaciones. Entonces aquí cojo y adelanto esto hasta que el azul llega otra vez. Listo, ahora sí ya entro en contacto, registro este tiempo y cómo voy a determinar omega sub f con esta ecuación que tengo aquí. Entonces voy a marcarla, esta vez la voy a marcar con rojo. Listo. Recuerden que es 2pi sobre tf porque dimos una vuelta. Si por ejemplo llegan a dar media vuelta, recorrieron pi radianes, es decir, tendría que hacer esto sobre el tiempo que le toma en recorrer pi radianes, ¿listo? Por eso es un tiempo diferente. Listo, ahora sí, esa velocidad la registro y esa es la que pongo aquí. Cambio de intento, por ejemplo voy a pasar al intento 3. Personalmente no les recomiendo el intento 2 porque cuando lo hice me dio igual que el intento 1, así que el intento 2 omítanlo. Sigan, sáltense el 2 e intenten con los demás. Por ejemplo, el intento 3 es el mismo procedimiento y aquí están los datos, por lo menos los que me dieron a mí. Listo, no es necesario que vayan en orden ascendente ni descendente, no es necesario, ya eso lo acomoda Pivot y me dará como resultado esta gráfica. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Pues que estamos enfrentando velocidad angular final versus velocidad angular inicial. Y pues acá tenemos una pendiente que tenemos que interpretar qué es. Por ejemplo, a mí me dio 0.7365. Ahora, pues, ¿cómo interpreto esa pendiente? Si vemos, después del impacto, vemos este dibujito representando el momento antes del impacto con velocidad angular omega sub i y después del impacto tenemos velocidad angular omega sub f. La cantidad conservada como tal, digamos en este experimento, es el momento angular. Entonces, L sub i va a ser igual a i sub 1, es decir, el momento angular de lo que está rotando, por omega sub i. Y esto, pues, por conservación del momento, tiene que ser igual al momento angular final. Pero el momento angular final es este. ¿Listo? De aquí, ¿qué puedo hacer? Pues despejar, usar esta ecuación y despejar el momento angular final. ¿Por qué omega sub f lo pongo de este lado? Pues porque es la variable dependiente. Por lo menos la variable dependiente en cómo esto se está graficando. Y omega sub i del otro lado. Si despejo esto, me da este resultado aquí. Ahora, lo importante aquí es que esto se puede identificar con la pendiente de la regresión lineal. Si ustedes se fijan, esto sería la pendiente teórica, ¿sí? De esa regresión lineal. Es decir, voy a poner aquí más bien esta ecuación que voy a escribir en rojo, siendo esta lo que ustedes obtienen como regresión lineal. A omega sub i más un b que si ustedes ven teóricamente debe ser cero, ¿cierto? Es decir, que este aproximadamente tendría que ser cero, aproximadamente. Veamos si hicimos bien este experimento. Para eso, pues este cociente que tengo acá debería ser aproximadamente A. Yo lo hice y me dio una cosa pues muy parecida, la verdad. Voy abajo. Me dio aproximadamente esto. 0.73. De hecho me dio 0.71. No lo puse por aquí, pero voy a ponerlo. A
Este teórico me dio 0.71, si no estoy mal. Y este pues ya vieron ahí el resultado experimental, que fue 0.7365. Hay una discrepancia, discrepancias que pueden venir de la distribución de masa del disco, que no sea perfectamente circular, cosas por el estilo, no importa. Después que me piden calcular como tal ya L sub i, es decir, el momento conservado, es decir, que tengo que multiplicar i sub 1 por omega sub i. Entonces, para hacer eso, pues yo lo que hago es ir dato por dato, ¿sí? Y multiplicando i sub 1, es decir, el momento angular de la rueda grande, por el omega inicial de la rueda grande, y después lo multiplico, el momento angular final va a ser igual a i sub 1 más i sub 2, ¿cierto? Por omega final. ¿Listo? Siguiendo esta ecuación que está aquí. Es esta la ecuación que tienen que seguir para esa segunda parte. Esta, ¿listo? Y listo, voy haciendo las ecuaciones para cada una de estas. Otra vez aquí voy a obtener un momento angular final e inicial. Eh, por conservación del momento, recuerden, voy a ponerlo por acá. Tengo L y L final debe ser igual a L inicial por conservación del momento. ¿Listo? De aquí pues ustedes ya ven las ecuaciones de arriba. I sub 1 más I sub 2 por omega final. Esto es igual a I1 por omega inicial. Listo. Es decir que la pendiente que deben formar ambos debería ser 1. ¿Listo? Debería ser. Vamos a ver si eso es cierto. Ya están graficados los datos. Y cuando se hace la regresión lineal me da 1.021. Muy buen resultado para, digamos, para comprobar la conservación del momento. Ahora sí, más abajo me piden que calcule la energía cinética rotacional inicial y final. Ahora, esto es una colisión inelástica. Si ustedes ven por acá en este otro lado, la energía no se conserva por ser un choque inelástico, pero sí se debe cumplir que E inicial es mayor que E final, ¿cierto? Recordemos que la energía inicial pues se va a convertir en energía mecánica al fin de cuentas, que es a lo que se refiere esta energía, pero otras formas de energía, por ejemplo, después de la colisión, la energía térmica, es decir, hay un cambio de energía interna en los discos. Esa energía interna es lo que uno puede traducir como calor, ¿sí? Es calor en últimas. Eh, Listo, pero ¿cómo se calcula la energía inicial? Con esta ecuación. ¿Cómo se calcula la energía final? Con esta ecuación. Si yo quiero ver más o menos qué relación tendría esta con esta, pues yo voy a ver si paso a dividir esto al otro lado, que el coeficiente que multiplica esto debería ser un alfa menor que 1. ¿Listo? Perdón, pasé a dividir de hecho este con este. ¿Listo? Y este sería pues el bendito alfa. Entonces aquí lo que resulta es que alfa, que sería la pendiente que forman estos, debe ser un resultado menor que 1. Entonces me voy acá. Calculé ya las energías, no es nada más que introducir esto. Yo lo que usé fue un Excel, es decir, pasé estos datos a Excel, los de velocidad angular, y con eso se me facilitó todo. Los que sepan más de Excel pueden ahorrarse el tiempo de pasar esto a mano, eh, haciendo un download data a CSV y después convertir esto, digamos, a un formato de Excel leíble que contenga estos datos. Si no, pues háganlo a mano. Listo, ahora sí, pues ya bajo y lo que me encuentro es que la gráfica de energía cinética final versus inicial me da esto, donde justamente la pendiente es menor que 1. ¿Listo? Eso significa que no hay conservación de la energía. Listo, entonces eso sirve para responder la pregunta 6. Dice que si me preguntan si se conserva el momento angular, sí, aproximadamente se conserva, se cumple una relación de 1 básicamente, pero la energía cinética no. ¿Listo? Ahora en el análisis cualitativo me preguntan qué papel juega la fricción durante todo el experimento. Bueno, donde hay fricción, recuerden que una cosa diferente es fricción y otra rozamiento. Fricción lo hay
entre este disco y el cojinete sobre el cual está rotando, ¿listo? Ese cojinete puede inducir algo de fricción, aunque es un cojinete de baja fricción, no implica que no tenga fricción. Eso es un error sistemático, listo, porque es un error que constantemente está afectando nuestro sistema y pues desvía los resultados de la medida original. Entonces aquí más o menos sirve para responder esto. El eje de giro pasa por el centro de masas de los discos. Uno esperaría que sí, listo. Uno esperaría que sí, pero si no pasa por el centro de masas, esa desviación se vería afectada porque el momento de inercia tendría que ser, digamos, modificado usando el teorema de ejes paralelos si fuese un círculo muy exacto, en donde si ese disco, por ejemplo, es un círculo muy bueno y solo se desvía un poquito, uno tendría que usar teorema de ejes paralelos para compensar ese error. Entonces, digamos, es un círculo perfecto, supongamos, pero el eje de giro no pasa justo en el centro, sino que desviadito un poquito. Toca usar teorema de ejes paralelos. Y eso sería pues para calcular el i. Y con el i uno pues pasa a calcular el momento, ¿listo? Es decir, sería i por omega. Entonces tener en cuenta esas cosas. Pero si no fuese un disco muy perfecto, sino que aquí arriesgándome un poquito a, digamos, a exagerar las cosas, pues no hay otra que integrar, usar integrales para calcular eso de manera teórica. Listo, eso sería por lo menos para esa pregunta. Para la tercera, dice que si se tiene un huevo crudo en rotación por un instante corto y luego se suelta, volverá a girar otra vez, hace lo mismo un huevo duro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el huevo duro, bueno, más bien un huevo crudo tiene una yema que se desliza sobre un fluido. Si usted detiene el movimiento del cascarón, pues solo detiene el movimiento del cascarón, pero lo de adentro sigue rotando y eso en últimas continuará después de que usted lo detenga, volverá a girar. Y con un huevo duro no. Lo que va a pasar es que toda la energía, digamos, que se disipó en su mano cuando usted lo detuvo. Ahora me pregunta que si duplicara la velocidad angular inicial del sistema, ¿qué pasaría con la velocidad angular final? Em, bueno, si ustedes pueden remitirse a la ecuación que está aquí arriba para obtener una respuesta, y es que si usted duplica esta, ¿qué va a pasar con omega sub f? Pues el 2 sale multiplicando, ¿listo? El 2 sale multiplicando y en últimas omega sub f se duplicaría. Entonces tengan en cuenta que la relación es lineal. Lo mismo pasaría pues para que ustedes respondan esta si se reduce la tercera parte. Recuerden, la relación es lineal. Listo, eso es todo. Espero que este video les ayude y pues nada, mucha suerte con Física 2. Yo los invito por ahí en la semana, voy a estarles comentando y ver si los cursos a los cuales yo les dicto, Física Experimental 1, podemos reunirnos brevemente, solo sería digamos en el plazo de una semana, para hacer como un mini curso para ver algo de Física 2. ¿Listo? Física 2, pues yo sé que muchos lo van a tener que ver y yo creo que es un curso que a veces le cuesta a la gente. Va a ser muy útil para los físicos tener todos esos fundamentos, va a ser muy útil para los ingenieros, pero yo sé también que es importante tener una buena nota o por lo menos pasar el curso, ¿sí? A veces es una frustración, uno sale con la mentalidad por lo menos de física uno a veces, a mí me pasaba eso con que no quiero ver más física o con que quiero que me vaya bien en el otro curso, pues porque yo sé que sabía física, pero no sé cómo estudiarla. Entonces en esta semana abordaremos esas cosas, sobre cómo estudiar, eh, cómo prepararse para Física 2 y qué temas se ven y vamos a ver los temas como tal. Listo, muy por encima, pero me voy a apoyar bastante del libro como para que ustedes también vean cómo estudiar de un libro, porque yo sé que eso a veces a uno ni siquiera se lo explican y uno debería, creo que, que digamos, se lo deberían enseñar. Así que, pues invitados, yo les envío correo, cuadro con los estudiantes con ustedes para ver en qué fecha en diciembre podemos reunirnos una semanita y revisar esos temas que yo creo que les va a servir bastante.
Saludos y que estén muy bien.